Presentación preparada por los estudiantes de tercero C, Role Actor y Diego Torres. Nos centraremos hacia lo que viene siendo la arquitectura bizantina. Su origen está en la Edad Media entre los siglos V y XV, precisamente en la caída del Imperio Romano de Occidente. La ubicación del origen de esta arquitectura era la antigua Constantinopla, actualmente Estambul. Esta arquitectura se extendió a Grecia, norte de Italia, Rusia y también Siria. Después de la caída de la Roma del Occidente, Bizancio, la capital de esta ciudad, fue movida a Roma del Oriente, y renombrada por Constantinopla, en honor al último emperador de la Roma del Occidente, Constantino. El arte bizantino se desarrolló a partir del siglo IV y se extendió por todo el siglo VI, teniendo como gran característica ser muy religioso, esto debido a que toda la vida del imperio estaba cubierta por la fe, Cristo, María, y la corte celestial, y así se refleja en su arquitectura, ya que combina la arquitectura greco-romana con la oriental y la cristiana. Se usan los arcos, las bóvedas, y también capiteles como columnas, estas para que los arcos se apoyen, y encima de estos arcos se apoya la cúpula. Entre los arcos y la cornisa se forman unos triángulos esféricos llamados pechinas. La planta más usada es la cruz griega. Los espacios angulares están cubiertas con cúpulas pequeñas. Los capiteles de las columnas tienen dos cuerpos, como los capiteles corintios. El inferior representa los vegetales. Cuanto a los materiales más usados para esta arquitectura fueron piedra, tabique, madera, mármol y mosaico. Las construcciones más resaltadas son la iglesia de los Santos Sergio y Bacó, en Constantinopla, hoy conocida como la Pequeña Sofía, ya que sirvió de inspiración. Hoy en día esta funciona como mezquita. En su exterior fue construida con muros de ladrillos e hileras de piedra, mientras su planta octogonal son de 4 cúpulas pequeñas dentro de un cuadrado, donde en lo más alto se encuentra una cúpula grande y en su frente otra mediana, colocada sobre 8 pilares poligonales, construida en los años de 527 y 536. La iglesia de San Vital, Rávena, construida en los años de 530 y 547, tiene una planta octogonal y construida por ladrillos. Se accede al templo por un nártex recentrado que da a una sala de oración, sostenida por pilastras hacia una cúpula central semiesférica rodeada de exedras. El nártex tiene 2 puertas, uno para el uso de las mujeres y el otro para los varones. Para su decoración interna usaron mosaicos de variantes colores, representando un mundo ideal, que eleva al creyente a las alturas. Estos mosaicos eran relacionados con Dios. Los mosaicos más representativos a Dios se encontraban en lo más alto de las cúpulas. Como pudimos ver, ambas edificaciones fueron construidas en el periodo inicial de la arquitectura bizantina. Periodo intermedio de 843 a 1200. La segunda edad del arte bizantino se caracteriza por el predominio de planta en cruz griega inscrita en un cuadrado con cubiertas de cúpulas realzadas sobre el tambor y con una prominente cornisa ondulada en la base exterior. El gusto por las cúpulas queda puesto de manifiesto en los brazos de la cruz y más adelante una cúpula más grande en el centro. Entre las edificaciones de esta segunda edad de la arquitectura bizantino podemos resaltar la iglesia de San Marcos y la iglesia de Santa Sofía. La iglesia de San Marcos, la construcción de la basílica original fue iniciada en el año 828 y finalizada en el año 832, para albergar supuestas reliquias de San Marcos el Evangelista robadas de Alejandría. Concebida en un principio con planta de cruz griega y cúpula sobre crucero, y los brazos en sí son 5 cúpulas, la iglesia fue quemada en un motín en el año 975 y reconstruida en el siglo XI por arquitectos y obreros de Constantinopla. Las obras de la actual basílica de estilo bizantino se iniciaron hacia 1063, y el nuevo templo fue consagrado 10 años después. En el siglo XIII se le añadió un nártex cubierto con cúpulas más pequeñas que envuelve el brazo inferior de la cruz. Posteriormente fue modificada de nuevo en los siglos XV y XVIII. San Marcos es un museo vivo de arte bizantino con su decoración intactas de mosaicos. Mantiene las características de este estilo en mayor medida que las propias iglesias de Constantinopla.
Santa Sofía es una antigua basílica cristiana, posteriormente convertida en iglesia ortodoxa, más tarde en mezquita, luego en museo y, desde el 1 de agosto de 2020, nuevamente en una mezquita de la ciudad de Estambul, Turquía. Sofía, que en latín es sabiduría, esta iglesia estaba dedicada a la divina sabiduría, una imagen tomada del libro de la sabiduría del Antiguo Testamento y que hace referencia a la personificación de la sabiduría de Dios o segunda persona de la Santísima Trinidad. Su fiesta se celebra el 25 de diciembre, el aniversario de la encarnación del Verbo o Logos en Cristo. Epítome de la arquitectura bizantina, y se dice de ella que cambió la historia de la arquitectura. Fue la catedral con mayor superficie del mundo durante casi 1000 años. El edificio actual de Santa Sofía fue reconstruido entre 532 y 537 para ser usado como iglesia, por orden del emperador bizantino Justiniano. El diseño es obra del arquitecto y físico Jonio Isidoro de Mileto y del matemático y arquitecto Lidio Antemio de Tralles. Construida a base de materiales como lo son sillares de piedras y ladrillos, la longitud de esta iglesia es 85 metros, una anchura de 75 metros y una altura de 55 metros. Interiormente Santa Sofía es famosa por su impresionante colección de mosaicos, que son algunos de los mejores ejemplos de arte bizantino que existen. Muchos de estos mosaicos representan figuras y escenas religiosas y fueron creados utilizando pequeños trozos de vidrio coloreado y pan de oro. Tercera edad de oro de la arquitectura bizantina. Como todo gran comienzo tiene su fin, no fue la excepción para Constantinopla con la dinastía de los Paleólogos, se da una tercera edad de oro en el arte bizantino que va desde el siglo XIII al siglo XV. Esta tercera época pasa por la caída de Constantinopla en poder de los turcos en el 29 año 1453. La ciudad fue situada por el ejército otomano liderado por el sultán Mehmed II. El asedio duró 53 días y terminó con la conquista por parte de los otomanos. Este evento marcó el fin del Imperio del Oriente, y cambió el equilibrio de poder en la región. La fe ortodoxa como del arte bizantino pasará de Constantinopla a los países eslavos, Rusia, Bulgaria y la misma Grecia. Esta tercera edad se prolongará, especialmente en lo referido a la pintura de iconos más allá del siglo XV, llegando incluso hasta nuestros días. Los más resaltantes edificaciones eran San Salvador de Chora. Esta edificación tiene estilo de arquitectura bizantina como también arquitectura otomana. El edificio consta de 3 partes principales, nártex o vestíbulo, la naos o cuerpo principal de la iglesia y el paraclesion o capilla adyacente funeraria. El nártex a su vez se divide en 2 partes, el nártex interior que son continuos. El templo cuenta con 6 cúpulas a pesar de su pequeño tamaño. La otra edificación es Templo de San Basilio, es un templo ortodoxo localizado en la Plaza Roja de la ciudad de Moscú, Rusia, famosa por sus cúpulas en forma de bulbo, construida con ladrillos y piedra blanca, también declarada Patrimonio de la Humanidad. Cabe resaltar que aún conserva imágenes religiosas, pero estas ya no están representadas por mosaicos, sino fueron reemplazadas por pinturas, muy representativas a la arquitectura bizantina. Como pudimos ver, esta arquitectura fue en constantes cambios, además de ser partícipe de los grandes imperios, la caída de unos y el surgimiento de otros. Muchas gracias por su atención, espero haberles entretenido. Eso es todo, amigos.